Bien, buenas tardes. Aquí tenemos la sesión de cálculo de la varianza, ¿sí? En esta sesión vamos a ver lo que es varianza, vamos a ver cada una de sus fórmulas que podemos utilizar para poder resolver problemas comunes, ¿sí? Para iniciar sabemos que la varianza es la sumatoria de lo que son nuestros datos menos el promedio elevados al cuadrado entre el número total de datos, ¿sí? Es decir, vamos a calcular el promedio de la sumatoria de nuestros datos menos la sumeria aritmética elevados al cuadrado. Aquí tenemos dos fórmulas. Nuestra primera fórmula tenemos que la varianza va a ser igual a la sumatoria de nuestros datos menos el promedio elevados al cuadrado divididos entre el número de datos menos 1, ¿sale? Esta fórmula se utiliza cuando vamos a calcular la varianza y tenemos una muestra de datos, ¿sí? Cuando no tenemos una muestra y tenemos solamente lo que es toda una población de datos, tenemos esta otra fórmula, ¿sí? En la cual tenemos que nuestra varianza va a ser igual a la sumatoria de los datos menos el promedio elevados al cuadrado entre nuestro número total de datos, ¿sale? La diferencia de estas dos fórmulas es que para la muestra, cuando dividimos entre el número de datos, le vamos a restar 1. Es decir, si tenemos 12 datos, le restamos 1, dividimos entre 11. Y acá sí vamos a dividir entre el número total de datos sin restarle 1, ¿sale? Esa es la diferencia entre estas dos fórmulas para calcular la varianza de una muestra y para calcular la varianza de una población, ¿sale? La varianza se representa por estas dos letras, ¿sí? Una letra que es sigma o sumatoria elevada al cuadrado y la S también elevada al cuadrado, ¿sí? En algunos libros lo encontramos como S, en otros encontramos esta notación, ¿sí? Este símbolo que equivale igual a la varianza, ¿sale? Bien, ya sabiendo cómo utilizamos cada una de esas fórmulas, vamos a realizar un ejemplo para poder calcular la varianza de algunos datos. Bien, aquí como ejemplo tenemos que calcular la varianza de estos datos, ¿sí? La cual nos dice, los datos que se muestran a continuación representan el costo de energía eléctrica durante el mes de julio de 18 vecinos, ¿sale? De cierta ciudad, ¿sí? Determine la varianza. Primero analizo mi problema. Estoy viendo que tengo 18 vecinos de toda una ciudad, por lo tanto, esto es una muestra, ¿sí? Y si es una muestra, entonces yo determino que utilizaré esta fórmula que dice la varianza igual a lo que es la sumatoria de mis datos menos el promedio elevado al cuadrado entre n-1. N-1 porque es una muestra, el número de datos menos 1, ¿sale? Bien, entonces yo aquí ya tengo mis datos, ¿sí? Estos son los 18 datos, ¿sí? Son los datos que yo voy a necesitar, de los cuales le tengo que calcular la varianza, ¿sí? Entonces, teniendo estos datos, yo calculo la varianza. Primero lo que necesito calcular es mi media aritmética. Este dato porque no lo tengo. Por lo tanto, necesito calcular esa media aritmética, lo que equivale al promedio. Sabemos que media aritmética es igual al promedio de mis datos, por lo cual yo tengo que sumar todos estos datos y dividirlo entre el número total de datos, ¿sí? Entonces hago la sumatoria y lo divido entre 18, ¿sí? Lo cual voy 96, 157 más 141 más 171 y así me voy sumando todos los datos. Obtengo la sumatoria, que es 2589 de estos datos, y lo divido entre 18, que es mi número de datos, ¿sí? Dándome un total de 143.83, ¿sale? Entonces yo determino que la media aritmética es 143.83, ¿sale? Entonces ese número va a ir aquí en esa fórmula, ¿sí? El promedio es 143.83, ¿sale? Entonces, ya teniendo la media aritmética, doy paso a calcular la varianza porque ya tengo mis datos que necesito para poder realizarlo. Bien, ya que tenemos aquí el promedio, ahora lo que nos queda es calcular la varianza porque ya tenemos este dato, ya tenemos el promedio de los datos, ¿sale?
Y entonces ahora solamente lo que tenemos que realizar es ir sustituyendo nuestros datos en nuestra fórmula, ¿sale? Lo cual tenemos aquí, que tenemos la varianza, va a ser igual a cada uno de nuestros datos, ¿sí? Iniciando por el primero, menos el promedio elevado al cuadrado entre el número de datos menos 1, ¿sí? Así es que por eso iniciamos nuestros datos aquí, que fue 96 menos el promedio que obtuvimos, que fue 143.83 elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos que 196 menos 143.83 al cuadrado más 153 menos 143.83 al cuadrado más, y así nos vamos con cada uno de nuestros datos, ¿sí? En total tenemos aquí 18 operaciones, ¿sí? Que es nuestros datos menos el promedio, ¿sí? Elevados al cuadrado. Si se dan cuenta, colocamos todos nuestros datos que teníamos ahí en nuestra tablita: 96, 153, 141, 171, 185, 149, etcétera. Colocamos todos nuestros 18 datos, ¿sí? A cada uno de ellos le restamos el promedio que obtuvimos, que fue 143.83, ¿sí? Posteriormente a eso, a realizar esta resta, elevamos al cuadrado, ¿sí? Y vamos colocando cada uno de nuestros resultados para posteriormente sumarlos, ¿sí? Posteriormente de la suma de nuestros resultados los dividimos entre 17, ¿sí? Ya que nuestra fórmula, ¿sí?, nos dice que es n menos 1 y n es igual a 18 menos 1 igual a 17, y entre 17 dividiríamos nuestra suma de todas nuestras operaciones, ¿sí?